Hola chicas, buenos días. Muchas gracias las que están conectadas escuchándome, las que están también esperando tal vez un poquito acerca del tema ya por el título, porque también es muy padre saber gente interesada pues en todo lo que pasa acá en la Ciudad de México. Mi nombre es Jacomine Flores, yo trabajo en un cóctel bar japonés o inspirado en Japón más bien, que está en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Pertenezco a este lugar, pertenezco al DF. Pues llevo 3 años y medio de bartender, casi 4 años, que es el tiempo que lleva abierto este bar. Este bar fue el que me adoptó como aprendiz, como barback. Creo que es una experiencia que ha sido muy grata y ha alimentado mucho mi vida, ya que cuando yo entré como bartender no era en realidad una jovencita. Yo ahora tengo 39 años. Cuando entré al bar a trabajar tenía 35, tal vez 30, casi 36. Entonces ya era una persona que sabía más o menos qué estímulos necesitaba de la vida. Entrar como barback, cargar bolsas de hielo, hacer jugos, fue como una apertura a un mundo nuevo. Ya saben, aromas, texturas, temperaturas. En este momento me siento muy orgullosa de pertenecer al gremio de las chicas bartenders, o, ¿cómo se podría decir? Creo que ahora tienen un nombre, ¿no? Muy específico. Si alguna de ustedes me puede ayudar con ello, barman o algo así, ¿sí? Bueno, me siento muy orgullosa de estar dentro de este gremio porque creo que he trabajado mucho y he sido muy reconocida. Creo que las épocas han cambiado, he escuchado mucho acerca de que antes los tiempos eran diferentes. Ahora me siento de hecho abrazada por la industria y creo que soy muy afortunada, tanto de tener el carisma y la madurez que tenía en el momento en el que me encontré con este trabajo y poder desarrollarlo. He ganado ya algunos concursos, entre ellos uno de los más importantes en mi vida fue con la Ginebra de Botanist. El concurso se llamaba The Botanist y el origen. Es una ginebra de Islay, que es una isla en Escocia. Es una isla que se dedica específicamente a hacer whiskies, pero en este caso estas personas queriendo darle un giro a esta parte, decidieron hacer una ginebra con los botánicos de la isla, los cuales son como muy específicos del lugar, ya que tienen un clima demasiado difícil y es una isla, entonces en realidad son como botánicos que solo se encuentran en este lugar. Entre ellos hay una especie de manzanilla o chamomile. No es igualita a la de aquí de DF y supongo que la de aquí tampoco es igual a la de los países donde ustedes pertenecen, pero es una flor muy parecida, es una flor blanca que también tiene un aroma como muy apegado hacia las notas miel, notas dulces, y también tiene menta, esta menta de hoja grande, que es más tipo parecida como a la de Cuba, que a la que pasa, bueno, la que hay aquí en la ciudad. Eso se me hizo como súper interesante de esa ginebra, que no hay otra manera de conseguir esos botánicos más que yendo a la isla. Y fue como de mis orgullos más grandes, ya que gané el primer lugar y mi premio fue un viaje a Escocia, el cual disfruté muchísimo. Entonces creo que es una de las cosas que quiero platicarles a ustedes. He estado en muchos concursos, tengo 13 finales en los 3 años que llevo de bartender, y también tengo muchas participaciones en otro tipo de disciplinas, ¿no? Estuve en Speed Rack México, que fue la primera edición el año pasado. Me tocó pertenecer a la final, bueno, estar dentro de la semifinal más bien. Es un concurso súper interesante, yo creo que muchas de nosotras ya lo conocemos. Y pues bueno, soy una persona muy inquieta, soy una persona con mucha energía, entonces creo que tenemos mucho de qué platicar, pero por el momento esta es la introducción a quién es Jacomine Flores y les agradezco mucho su presencia. Entonces, pues les voy a ir contando. Tenemos varios puntos, uno de ellos son, bueno, con el que comenzaremos es la pregunta ¿maguey o agave? ¿Maguey o agave? Maguey es una palabra de origen antillano que denomina al aloe o a la sábila, ya que los españoles la tomaron para llamar así a todas las plantas parecidas que fueron encontradas a su paso. Agave es el nombre científico que le dio al maguey el naturista sueco Carlos de Linneo. A mediados del siglo XIX fue que esto pasó, y esto se refiere a que cuando hablamos de un agave estamos hablando de su nombre científico, y cuando decimos maguey estamos hablando de la planta en general. En la lengua náhuatl, que es una de las lenguas de acá de mi tierra, el maguey es llamado metl o mezcatmetl, que se refiere a maguey cocido.
Se podría decir que la diferencia en realidad entre un nombre y el otro, una palabra y la otra, no es mucha, pero no podemos decir que son iguales y no podemos decir que no hay ninguna diferencia, ya que agave o maguey se podrían considerar sinónimos. Ambos se utilizan para llamar a las plantas pertenecientes de la familia Agabaceae. Sin embargo, esto no significa que ambos términos se puedan utilizar siempre de la misma forma, ni nunca en la misma situación. Para empezar, los nombres dados a esta planta tienen orígenes muy diferentes. Por ejemplo, para los zapotecas, el nombre que ellos le daban a esta planta era doba o toba. Supongo que hemos escuchado acerca de los mezcales, por ejemplo, de Siete Muertos, de agave dobayé. Se refiere a esta planta. Se refiere en general a los agaves. Pero en náhuatl se le dice metl. Y también le dicen en algunos lugares purépechas acamba. Entonces podríamos decir que no es un nombre específico llamarse maguey o agave, ya que en cada lugar tiene diferentes tipos de nombre o diferentes tipos de menciones, pero sabemos que son cactáceas y que vienen de la familia Agabaceae. Sin embargo, al paso del tiempo, con la llegada de los españoles a América, fue que cambió su nombre y entonces se llamaba maguey. Pues así era como ellos, los antiguos pobladores de las Antillas, llamaban a la planta de la sábila, razón por la cual los recién llegados decidieron otorgarle esta denominación a todas las plantas que encontraron con una forma similar. Es decir, plantas con forma de roseta, de pencas verdes y espinas. Por su parte, el nombre agave proviene del griego antiguo ayaur, que significa admirable. También puede ser nombrado ayaur la gente noble o las acciones nobles o las personas ilustres. Fue otorgado a esta planta debido a su diversidad de usos entre los pueblos indígenas, pues además de ser la materia prima para varias bebidas alcohólicas, también era utilizada como medicamento, también era utilizada como alimento y también para la fabricación de casas y ropa. Sin embargo, fue en el año 1753 cuando el naturalista y botánico sueco Carlos Linneo dio a conocer esta palabra como el término científico para referirse al género también llamado árbol de las maravillas. Así es como se le dice al agave. Y se le dice de esta manera porque era una planta que, aparte de ser un alimento, también era una vestimenta, también era parte del entretenimiento cuando fermentaban o destilaban ya más adelante. Y era una de las plantas más consideradas porque, como sabemos, entre sus pieles guarda un tipo de baba, la cual le llamamos de alguna forma néctar. Y esto es parte del alimento básico, por lo menos creo que de esta parte de Latinoamérica. De hecho, es en este último punto donde radica toda la diferencia entre agave y maguey, sobre todo si las tomamos en cuenta como palabras, ya que al utilizar el término científico de un tobalá, que es un tipo de agave pequeño, su nombre será agave potatorum suc, mientras que en su nombre común se dirá es un maguey tobalá o es un maguey papalomé, dependiendo el gentilicio del que le otorgue cada región. Entonces, si lo vemos como un poquito más resumido, cuando hablamos de agave se habla de su nombre científico y cuando hablamos de maguey es su nombre territorial, es el nombre que le da cada quien en su dialecto, depende de las zonas. México es pluricultural, entonces tenemos como muchas etnias y cada etnia tiene una forma diferente de nombrarlos. Entonces, resumimos, la palabra maguey y agave son sinónimos, pero la diferencia está en el uso que se le da a la planta y también a la palabra. La segunda cuestión con la que nos encontramos en este tema es, ¿qué es un agave? Les voy a contar una pequeñita historia de acá de México, para que entiendan más o menos la importancia que se le daba de este lado, el grado de espiritualidad y el tipo de ofrenda o de agradecimiento que tenían al ser parte de nuestra vida y de nuestro sustento. El agave. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl, el viento cósmico, visitó una noche en el cielo a la bella Virgen Mayagüel, que era una bella estrella Tzitzímin, que dormía junto a sus hermanas y a su abuela que las cuidaba. Le habló al oído, como lo hace el viento. Susurró y la sedujo con sus palabras dulces. La joven Mayagüel, cansada de su paraíso celeste,
Aceptó entonces bajar al mundo terrenal, deslizándose sobre la espalda del viento. Quetzalcóatl y Mayahuel se unieron, y al unirse se transformaron en un árbol que tenía dos ramas. Uno era ella y la otra era él. La abuela, hinchada de ira por la burla, encontró a la fugitiva oculta en una rama, la que arrancó para dársela a comer a sus propias hermanas. Las astillas, que eran la sobra del festín, eran los huesos de Mayahuel, el cual Quetzalcóatl recogió y enterró. Él estaba desconsolado. De los huesos divinos fue entonces que nació el maguey de la tierra, el cual era el cuerpo de la diosa Mayahuel, la cual era la madre de 400 señores conejos, quien proveería agua sagrada en medio de la árida maceta. Era una luna fuente en el centro de la desolación terrestre. Esta es una leyenda náhuatl de quien habla de la diosa Mayahuel, quien es la diosa del agave, y esta es la interpretación en versión de Dominique Duffetel. Esto fue en el 2004, creo que es la forma de interpretación más poética que he leído. La verdad es que la historia tal cual habla de que Mayahuel era la diosa del agave y ella nació en esta tierra ya que gracias a la ira de su abuela, quien quería separarla de Quetzalcóatl, mandó un rayo a la tierra y partió el agave. En este caso nace la destilación, aunque yo entiendo más que en un mundo realista fueron los españoles quienes trajeron a nosotros esta técnica, pero aquí lo veían de otra manera, lo veían de otra manera y era como tan interesante, importante y atesorado lo que veían acerca de las cosas que no entendían, que entonces las volvían y las nombraban dioses. En este caso, la diosa Mayahuel, quien es madre de 400 conejos, quien tiene el agua dadora de vida, que es el pulque o el aguamiel, que es un alimento importantísimo en México, es una parte de la sustentabilidad alimenticia básica de México, el cual ella con este aguamiel, que era su sangre y era su néctar de vida, alimentaba a conejos, venados, a recién nacidos humanos, y era vista como la dadora de la salud en la vida. Ya desde hace unos 14,000 años, los antiguos habitantes de México y suroeste de los Estados Unidos quemaban y masticaban pedazos de maguey, que junto con los cactus, calabazas, chiles y huesos, han sido una constante arqueología de varias cuevas. Esto es lo que se ha encontrado a lo largo del tiempo. En excavaciones en Xochitencatl se encontraron casas asociadas a hornos para cocinar maguey. Estos datan de 400 años antes de Cristo. En el sur de Arizona se han descubierto extensos cultivos de agave, acompañados de hornos con residuos carbonizados de inflorescencias, espinas y dientes de maguey, así como herramientas de piedra que usaban en esa cultura Honocam, que la utilizaban para hacer como sus cosechas y también para sus cocciones de los agaves, pero esto es alrededor de los 1400 después de Cristo. Francisco Hernández de Toledo, en 1577, maravillado con las propiedades y capacidades adaptativas del maguey, lo descubre en su Historia Natural de Nueva España como una planta que solo podría fácilmente proporcionar todo lo necesario para una vida frugal y sencilla, pues no lo dañan los temporales, ni los rigores del clima, ni lo marchita la sequía. Ya para 1590, el misionero jesuita José de Acosta diría en su Historia Natural que el agave es una de las partes importantes de la existencia en la vida. Y dice en el Moral de las Indias algo así: el árbol de las marahuguillas es el maguey, de que da agua y vino y aceite y vinagre y miel y arrope y hilo y aguja y otras 100 cosas. Él es un árbol de las maravillas, que en la Nueva España vino a llegar con los indios y en los campos la cultivan. El tronco es grueso, queda tierno cuando lo cortan y queda una cavidad grande donde sube la sustancia de la raíz, que es un licor que se bebe como agua. Es fresco y es dulce. Es conocido como el vino del agave.
y apurándolo más al fuego se vuelve como miel, y a medio cocer se vuelve un arrope. Y a mi parecer es el mejor arrope de mi vida. Esto es muy importante, cómo las personas en otras épocas veían en los agaves como si fueran un poema, porque hablaban de la vida misma, ¿no? De la forma de venir desde la tierra hasta el ser parte del sustento de la ecología. Los agaves fueron piezas muy importantes en el crecimiento y en la supervivencia de todos los seres que vivimos de América hasta la parte de Sudamérica, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Y es increíble porque son este tipo de plantas que no mueren a pesar del clima tan árido que tenemos. Entonces creo que son un símbolo de resistencia. Y pues hay más de 100 tipos de agaves, ¿no? Lo cual quiere decir que pueden ser una población muy parecida a la nuestra, con muchos tipos de diferencias y de alguna forma con una armonía ecológica. Continúo. En 1753, Linneo describe a los magueyes bajo un mismo género al que le da el nombre de ágave, el cual en griego quiere decir ilustre o admirable, incluyendo 4 especies, que es el agave americano, el agave vivípara, el agave virgínica, que hoy es un símbolo de Manfreda virgínica, y el agave fetida, sinónimo de Fucreaceae. En la tragedia de los bacantes, Agave es la madre del Panteo e hija de Cadmo, fundador de Tebas, quien dirige a los bacantes. ¿O quiénes son quienes adoran también a su sobrino Dionisio? O Baco, que es el dios del vino. Luego de que Panteo desconociera a Dionisio como dios, este se presenta en forma humana y engañando a Panteo lo viste de mujer y lo guía al monte Citerón, sitio en el que las bacantes realizaban un culto secreto a Dionisio. Agave, al ser avisada por el mismo Dionisio de la presencia del espía, en total frenesí arranca el brazo de su hijo y con ayuda de los demás bacantes descuartiza su cuerpo y clava su cabeza en un palo. Agave triunfante entra a Tebas pensando que es un león, al que ha matado. Al enterarse por su padre Cadmo de que es a su propio hijo a quien asesinó, con profundo dolor se destierra lejos de Citrón. Es probable que Linneo, al descubrir a la ilustre planta de la que se obtiene la bebida de los dioses, que es el pulque, encuentre el destino final de Agave, la adoradora de Dionisio, autodesterrada de Tebas, por la pena de haber asesinado a su propio hijo. Los agaves contribuyen a un grupo de plantas clave, tanto por su abundancia como por los recursos que confieren a los ecosistemas en los que se encuentran. La gran variedad de formas, tamaños y colores, así como su majestuosa y florescencia, hacen que no puedan pasar desapercibidos a los ojos de un visitante, a tal grado que junto con el chile, el maíz y el nopal han sido considerados íconos de lo mexicano en todo el mundo. Y son endémicos de cualquier género, sobre todo las cactáceas. De las más de 200 especies de agave que hay en el mundo, más del 79.2% vienen de nuestro territorio, el cual es México, y de los cuales 143, o sea, el 73.3% son endémicas. Los indígenas mexicanos se refieren a esta planta como metl en náhuatl, tacamba en purépecha, guada o bominí en otomí, dúa o doba en zapoteco y yaví en mixteco. La palabra maguey fue traída por Hernán Cortés a partir del nombre que le daban a esta planta a los taínos, habitantes de la actual República Dominicana. En 1520, en su segunda carta de relación escrita al rey Carlos V, Cortés le dice, Carlos V, está bien como lo digan ustedes, Carlos dice, venden miel de una planta que llaman en las otras islas maguey, que es mejor que la arrope, y esta planta hace azúcar y vino que asimismo se puede vender. Entonces, antes de la llegada de los europeos, el área de distribución del género agave abarcaba desde el sur de los Estados Unidos y Florida hasta el norte de Colombia y Venezuela, incluyendo las islas del Caribe. En México, las poblaciones naturales de agave habitan prácticamente en todo el territorio nacional, principalmente en los matorrales xerófilos de los altiplanos, que son como las faldas de los cerros también, ¿no? Y alrededor de los valles,
aunque también pueden encontrarse en el bosque templado de las montañas o en ambientes tropicales costeros. Viven en altitudes que van desde el nivel del mar hasta por encima de los 3.400 metros sobre el nivel del mar. El área en lo que se presenta la mayor diversidad de agaves es el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Son 15 especies las que existen ahí, seguidas por la barranca de Metztitlán, que son 11 especies. Tienen forma de piña o anana, de la cual salen hojas o pencas, a veces rectas, a veces dobladas de manera muy caprichosa. Son carnosas y duras, de bordes espinosos, a veces de color amarillo y con una púa en la punta. Sus flores, llamadas quiotes, llegan a medir 12 metros, el cual es el falo, no sé si han visto esta parte del agave, que es el falo que sale al centro. El color va desde el verde claro hasta el verde oscuro, tocando casi los púrpuras y pasando por muchos tonos azules. Se reproducen de dos maneras. Una forma es cortar las flores, quitar los pétalos, ya que en cada una de ellas se forma una yema que da origen a un hijuelo. Esto se refiere, ya saben, el quiote es la vaina y dentro de la vaina hay muchas semillas. Dice que de hecho el quiote puede dar de 550 a 2.500 semillas. Entonces, esto se refiere a que la flor abre, vuelan las semillas y esa es una forma de reproducirse, que el viento lleve las semillas a otros lugares áridos. La otra forma es partir de un rizoma que sale de la base de la planta, que al estar al ras del suelo, cuando le pega el sol, crece una yema que da origen a un hijuelo. Esto desde su primer año, la planta puede dar de 8 a 15 hijuelos, por lo cual es importante tener el terreno desmelazado, porque si tienes el terreno limpio es más fácil que esta planta pueda extenderse y entonces tenga hijuelos. Entonces resumimos, una forma es la vaina, la semilla al volar con el viento, y la otra forma es que de las raíces pueda tener una extensión y crear un ser nuevo, que en este caso son los hijuelos. Les comento, hay dos formas de polinización, ya que hay dos métodos de reproducción, ¿no? Los dos polinizadores se dedican totalmente a repartir las semillas, ayudan al viento a repartir las semillas, ya que los hijuelos, siendo de raíz, pueden darse solos, mientras la tierra sea fértil y tengamos despejada el área. Pero las semillas no pueden llegar solas a un lugar fértil. Lo que les ayuda son dos pequeños animales. Uno es el pequeño colibrí o picaflor o chupamirto. Este tipo de ave es muy importante en la cultura del agave porque es polinizador. Al comer el azúcar de las vainas y de las flores del quiote o del falo, lo que hace es impregnar sus alas de estas semillas y al volar las lleva súper lejos. Y otro de los polinizadores, bueno, de los dos únicos que existen, es el murciélago, el cual también disfruta mucho del consumo del azúcar del agave, ya que como sabemos también el agave se vuelve mezcal o se vuelve tequila por la cantidad de azúcar que tiene la planta, la cantidad de almidones que ya en la fermentación se vuelven azúcares. Entonces, en la planta, en la flor y en el quiote, este tipo de aves podría ser, bueno, uno es un ave, el otro es pues un murciélago. Ellos dos al volar impregnan sus alas de semillas y al partir y al emigrar lejos, al no tener como exactamente una disciplina de área, no ser tan territoriales, pueden llegar a lugares lejísimos y extensos y llevando las semillas del agave. Esto es parte de lo que ayuda muchísimo a la reproducción, más que la parte de los hijuelos, que como nos lo contaba aquí es más lenta. Los hijuelos se siembran en invernaderos hasta que dan raíces de 3 a 4 años. Luego son trasplantados al lugar definitivo donde quedarán hasta que alcance el tamaño necesario para cosecharlos. Para esto tardan alrededor de 7 años en desarrollarse. Si nos damos cuenta en cuidar, proteger y tener un agave, en realidad estamos invirtiendo mucho tiempo de vida. Por eso hay agaves que son muy importantes y el cual su néctar es muy caro, porque son agaves que tardan muchísimo tiempo en crecer y que aparte de eso tienen como un tiempo de madurez extra.
Entonces, si nos ponemos a pensar que a veces invertimos de 7 a 20 años para poder tener un resultado, creo que es muy valioso el que podamos también tener un poco el costo elevado, bueno, ellos como productores, ya que esperan mucho tiempo para ver un resultado de esa planta. Dice, las plantas de agave azul embellecen los paisajes mexicanos con sus hojas puntiagudas. En distintos lugares de México se obtienen diferentes bebidas, todas estas aguardientosas que reciben el nombre genérico de mezcal y toman el apellido de las poblaciones donde nacen. El más famoso, por ejemplo, es decir mezcal de tequila. En otras épocas, cuando se destilaban agaves, no estaba esta parte de decir es una bacanora, es una raicilla, es tequila, es mezcal. Primero se les bautizaba con el nombre de mezcal, el cual quería decir la destilación de un agave. Y ya de ahí venía la zona. Entonces podría ser un mezcal de bacanora, si es que se le quisiera llamar así en esa época cuando no tenía una denominación de origen. Podría ser un mezcal, sí, como lo dicen ellos, de tequila, puede ser un mezcal de raicilla, y a lo mejor si nos adentramos y destilamos una sábila, podría ser un mezcal de sábila. Pero bueno, como nos damos cuenta, el agave tiene una historia desde la más romántica prehispánica hasta una historia de supervivencia. Es una de las plantas más importantes acá en mi ciudad, por lo cual las animo y las empujo un poco a probar distintos mezcales. Creo que la mejor manera siempre es teniendo 2 o 3 servidos al mismo tiempo diferentes, aunque sean pequeñas proporciones, para poder hacer comparativas entre los aromas, los sabores y, ¿por qué no?, también el color del líquido. Ahora hablemos del uso y la importancia en la historia, porque les decía que es una de las plantas endémicas de esta cultura. Y supongo que también de parte de la cultura de algunas de ustedes. Veamos. Dice, para la cultura náhuatl, el maguey era una creación divina que representaba a Mayahuel, una diosa que tenía 400 pechos con los cuales alimentaba a sus 400 hijos. Mayahuel estaba consada con Petactl, quien representaba a ciertas plantas que ayudaban a la fermentación del pulque, que es la famosa muñeca. Algún día van a escuchar esto de que aquí en la Ciudad de México, el pulque, para que pueda fermentar más rápido, hay quienes dicen que se le pone, no sé cómo decirlo, como una bola de caca, de mierda. La verdad es que eso no es real. En realidad se usaba un manojo de hierbas que ayudaban, al no ser lavadas con el tipo de bacterias que tenían y el tipo de también de almidones y bacterias que ellas mismas producían, ayudaba a que la fermentación fuera más rápida. Entonces les comentaba que Petacatl representaba ciertas plantas que ayudaban a la fermentación del pulque, haciendo que la bebida adquiriera poderes mágicos. Se refiere a la parte alcohólica. Los habitantes de aquella época consideraban que el maguey era una planta de nutrimento principal. El agave en la prehispanidad era considerado una planta sagrada. Sus registros más antiguos datan de algunos códices prehispánicos, como el Tonalmtl, que en náhuatl significa tira de peregrinación azteca, que narra la historia del pueblo mexicano. Según los códices Nutal, Laud, Florentino y Mendocino, las tribus indígenas hallaron diferentes usos para el agave y también hicieron subproductos. Por ejemplo, alimentos, hilos, agujas para coser, calzados, techos de casas, ropa, clavos, punzones, armas de guerra, papel, entre muchos otros objetos. Los mexicas aprendieron a coser las piñas de agave, lo cual quería decir, que las ponían en piedras de río con fuego, las cocían y de esto sacaban un alimento, el cual es muy parecido al dulce de calabaza. No sé cómo le digan en otros lugares, trato de tenerlo presente, trato de recordarlo, pero saben, esta calabaza naranja de Halloween, que la cocen con tacha o con piloncillo, vaya, y hacen un dulce. Es muy parecido y de hecho en Oaxaca hay quienes pasan con el carrito y gritando mezcal y no se refieren a la bebida alcohólica, sino se refieren a la cocción de la piña. Entonces,
Dice, ya en los tiempos de la conquista, en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes, los nativos elaboraban un aguardiente de la planta del agave, mismo que bebían en fiestas y ceremonias religiosas. Cuando los españoles lo probaron, fueron conquistados por Mayagüel y adquirieron la costumbre, de beberlo en la punta de un cuerno de vaca. La sábila o aloe es aquella que se utiliza para fabricar los aceites y jabones, ya que el agave también funciona para hacer este tipo de productos. El enequén es la parte que se usa para producir fibras, es la parte fibrosa de un agave que ayuda a que tengamos hilos. Del maguey se produce también el pulque, bebida fermentada muy popular en México de baja graduación alcohólica. Maguey manso o agave atrovinerus es del agave del que proviene el pulque. El agave es la planta de cuyos jugos fermentados y luego destilados se obtiene el mezcal o el tequila. Hasta aquí vamos bien. Primero, los jugos de esta planta se ponen a fermentar con esta muñeca de hierbas y después este fermento, bueno, en ese momento es un pulque. Se corta ahí el fermento, o más bien no se corta, pero hasta ahí se puede tomar, sigue fermentando, pero ese es un pulque. Y luego, destilado este producto, se obtienen el mezcal, el tequila, la bacanora o la raicilla. En 1619 aparece el primer registro de la existencia del alcohol del maguey en Nayarit, en la descripción de la Nueva Galicia de Arregui. Mezcales son muy similares al maguey. Bueno, esto es lo que dice, perdón. Mezcales son muy similares al maguey y sus raíces y base de la hoja son quemados y comidos. Extraen un mosto del que se obtiene vino por destilación, más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente al gusto. Y a pesar de que existan muchas virtudes del mezcale, del que es hecho, los indios lo utilizan con tal exceso que describían el líquido como la planta de vida. El éxito de la nueva bebida a base de maguey culminó en la prohibición de la fabricación y venta de bebidas embriagantes de origen no español, decretada por el rey Carlos III. La producción de mezcales en Colima y Jalisco pasó entonces a la clandestinidad en tabernas, lugares escondidos en barrancos y montañas. Luego de la supervisión de la corona del noreste, o sea Tamaulipas, y sureste del país, o sea Michoacán, Guerrero y Oaxaca, esta clandestinidad imposibilitó el establecimiento de grandes plantaciones. Para la demanda existente del producto, obligó a los productores a depender de las poblaciones silvestres de agave. Impactado grandemente en la parte de la diversidad, las especies también empezaron a ser como en extinción y entonces se le da un poco más de auge a esto y le llaman vino de mezcal. En 1795, el rey Carlos IV termina con la prohibición y concede licencia de venta de vino de mezcal a José Prudencio Cuervo, en la hacienda La Cofradía, en la región de Tequila, Jalisco. Es a partir de entonces que se establece la producción de vino de mezcal de tequila e inicia una historia de industrialización que representó fuertes ingresos económicos para el estado de Jalisco en tequila. Hasta aquí pues vamos entendiendo que al abrirse el permiso de los vinos de mezcal o de los mezcales de agaves, la primera persona a quien se le da este permiso es a José Prudencio Cuervo. Y es quien entonces empieza a realizar los primeros tequilas con permiso de Carlos IV de España. Con la intención de proteger a los grandes propietarios de la industria, surge hasta 1977 la primera declaratoria de denominación de origen del Estado mexicano, la del tequila, que establece que solo podría llevar el nombre de tequila aquella bebida realizada según el protocolo. Establecido por la norma oficial y que se realiza en cualquier municipio del estado de Jalisco y en algunos Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, en la actualidad la norma oficial mexicana del 2006 establece también que el tequila, sin incluir la dilución hasta el 49% de azúcares, diferentes a las del agave, incluido el tequila 100% agave o con colorantes, extracto de roble, glicerina o jarabes, debe de ser realizado únicamente con agave tequilana Weber o agave de variedad azul. Tengo muchísima información, entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido para no quitarles también tanto tiempo, pero creo que no vamos ni a la mitad. Vamos a seguir. A diferencia del tequila, los niveles de variación genética encontrados en la especie de agave utilizadas para la elaboración del mezcal son mucho mayores que los encontrados en el de agave tequilana o tequilana Weber.
Trabajos etnobotánicos han descubierto y documentado hasta el momento el uso de más de 20 especies de agave en la elaboración de mezcal. Esto quiere decir que no solo existe un tipo de agave con una denominación para un tipo de mezcal, que es el tequila. Esto está hablando del 2006 y está hablando de que hay más de 50 especies de agaves para poder hacer mezcal. Estos ejemplos ponen en relieve la forma en la que la estrategia de producción y el uso del recurso afecta de manera relevante la genética y capacidad futura de adaptación de la planta. Si el mezcal sigue el modelo económico productivo del tequila, sin considerar sus múltiples particularidades, podríamos poner en riesgo a más de 20 especies de agave mediante la elaboración de un solo producto, que es el mezcal. Ya Mayagüel renació una vez en medio de la árida meseta, pero el maguey es una planta suculenta de origen mexicano a la cual tenemos que darle respeto. Se refiere a que si seguimos consumiendo el mezcal de la manera en la que consumimos el tequila, seguramente en unos pocos años 20 de estas ciento y cacho especies de agave van a estar en extinción y va a dejar de existir esa categoría de mezcal. Dice, el agave es una planta suculenta de origen mexicano con la que se obtienen diversos productos, tales como el pulque, que es una bebida embriagante de gran arraigo en nuestro país, una especie de papel o película que se extrae de las pencas para formar hojas lo suficientemente fuertes para contener un platillo tradicional mexicano llamado michote. Para quien no sepan, pues el michote es un plato de acá, el cual es una hoja de, bueno, es un pedazo de maguey cortado como al delgado de una hoja, lo dejan secar y lo que hacen es que dentro le ponen un adobo con carne y se mete a cocinar o a cocer al vapor. Entonces la hoja es tan firme que no se deshace ni se despedaza ni se deshilacha dentro del vapor el tiempo que se cose, y hay quienes lo cocen en tierra, en hoyos de tierra, hay quienes lo cocen en ollas gigantes, pero acá es un alimento muy conocido, muy reconocido también, entonces es muy común, ¿no? Por lo tanto lo mantienen caliente dentro de sus horas por mucho tiempo mientras están haciendo la venta, y la hoja del agave sigue conservando dentro la carne con el adobo, sigue cociéndose y de hecho sigue evolucionando en sabores de especias sobre todo. Y eso es un michote. Dice, también se obtienen forrajes de dichas pencas para alimentar animales. Esta planta pertenece a la familia de las agaváceas y el género agave. A mediados del siglo XVIII, el naturalista sueco Carlos Linneo determinó que el nombre genérico de los magueyes era un agave. Por eso le nombramos así. De este género se obtienen los siguientes productos nativos de nuestra tierra mexicana: fibras textiles, pulque, michotes, forrajes, tequila, zapatos, ropa, techos, utensilios de cocina, mezcal, bacanoras, tequilas. Tiene demasiados usos. Ahora vamos a ir al siguiente punto, el cual se llama mezcal, pulque, bacanora, tequila y raicilla. El tequila, pues dentro de todas las especies que existen de agave, el jugo de uno de esos agaves fermentado, uno en específico es el que hace el tequila. En este caso, como decíamos, agave azul o tequilana Weber. El cultivo de esta planta requiere de la combinación de numerosos factores como la altitud, que preferentemente es a 1500 metros sobre el nivel del mar, las condiciones de la tierra, el cual favorablemente son suelo volcánico, arcilloso, permeable y abundante en elementos derivados de basalto y riqueza en fierro, la pluviosidad, que es la lluvia, que debe de estar cerca de un manto anual, el cual tiene que tener cerca un río, una caída de agua. La temperatura constante del clima semiseco también ayuda, oscila entre los 20 grados. Es importante la exposición al sol, ya que se considera favorable que existen nublados entre 65 y 100 días al año. El agave tequilana Weber, variedad azul, es una planta muy noble, ya que puede reproducirse en casi cualquier lugar del planeta. La planta del agave tequilana Weber, que es la variedad azul, goza de ciertas características que lo hacen diferente de otros agaves, ya que es una planta carnosa en forma de roseta, fibrosa, de color azul o verde grisáceo, originado por un alto contenido de ceras que impiden que la planta pierda el agua. Las ceras no permiten que el agua permee. Sus hojas son rígidas, son grandes, con espinas marginales y apicables. Almacena un tallo, el cual es productor de fructosa.
Una vez separados los hijuelos de la madre, cuando haces tequila, se produce la plantación precisamente antes del tiempo de lluvia. La nueva planta puede quedar asentada y enterrada en un 75% de volumen, aprisionada sobre la tierra para asegurar la planta. Es un proceso largo el del mezcal, creo que ya lo conocemos todas, pero si no pueden escribirme y se los puedo mandar. Sigue el mezcal. Dice, la elaboración de mezcal varía mucho entre regiones y costumbres locales. Sin embargo, podemos distinguir un proceso general para obtener la mezcla tradicional. Luego de esperar entre 5 y 15 años a que la planta crezca y añeje en el suelo, cuando llega a su madurez comienza a concentrar azúcares para formar su majestuosa inflorescencia. Los productores cortan de tajo su inmenso escapo floral, el cual es el falo, entonces se le llama este agave capón o capado. Así evita que los azúcares se viertan en las flores y se acumulen en el tallo. Al mismo tiempo impiden la formación de la semilla, por lo cual se detiene la reproducción. A continuación, les quiero contar también como acerca de pues este método de jima, bueno, de producción del mezcal, pero creo que es muy parecido al de tequila, es un poco largo y si no, se nos va a acabar el tiempo, las voy a tener aquí toda la tarde, chicas. Entonces, vamos a ir a esta parte, vamos a hablar del pulque. Bueno, hay una parte que quiero leer. No hay duda de que la fermentación del agave, pulque, así como su cocción bajo la tierra para usarse como alimento, que aquí en México lo llamamos como mexcali, son procesos de origen prehispánico. Sin embargo, en 1898, el etnólogo Lumolt encontró que los huicholes en Nayarit hacían mezcal mediante un destilado muy sencillo en barro, mismo que Henry Bruman describiría en 1944 como un destilador de origen filipino. Este descubrimiento, perdón, hago una pauta, habla del alambique. El alambique es el alambique de origen filipino, es ese método. Punto y aparte. Este descubrimiento, junto con el reciente hallazgo de Xochitencatl, de los hornos para cocinar el maguey, que datan de 400 años antes de Cristo, ha llevado a formular una teoría sobre el origen prehispánico de la destilación. No obstante, sin menoscabar la gran capacidad tecnológica prehispánica, no podemos dejar de pensar que, de haber existido una bebida embriagante mucho más efectiva que el pulque o cualquier otra bebida del momento, seguro la trajeron los españoles. Ahora vamos con el pulque. Pulque, del náhuatl poliuki o poliuquiqui o poliui, que significa corromperse o destruirse, bebida que se obtiene de la fermentación del aguamiel producida por el agave salmiana, también conocido como maguey pulquero, maguey aguamielero, maguey cimarrón, maguey manso, maguey verde o maguey bronco. El pulque contiene entre 7 y 15 grados de alcohol. Para elaborarlo se selecciona un maguey de entre 10 y 12 años de crecimiento, se capa y se raspa por adentro para estimular a la planta que produzca aguamiel. Esto quiere decir que a la planta la hieren y le raspan la herida para que las sustancias que su cuerpo, su planta produzca para curarse a sí misma, es el pulque. El maguey produce entre 3 y 4 litros diarios durante 6 meses. El tlachiquero, que es esta persona que saca el pulque, lo extrae con una cocote y lo lleva al tinacal. El aguamiel se vacía en unos cueros de res montados en madera llamados toros, que con el paso de los años se sustituyeron por tinajas de madera o de plástico. La fermentación del aguamiel comienza casi de inmediato. Antes de verter el aguamiel en el toro, el tlachiquero se persina y reza al momento de vaciar el aguamiel a la tinaja, ya que se cree que en el tiempo en el que tú estás rezando es el tiempo en el cual tienes que también darle a la oración y a vertir el pulque. Es el tiempo justo para vaciarlo. O sea, tu oración tiene que alcanzar el mismo tiempo en el que estás vaciando. Terminas de vaciar, tendría que coincidir con que acabe tu oración. Además, hay una superstición que impide a las mujeres el acceso a los tinacales o fábricas de pulque, ya que se dice que su presencia puede afectar la calidad. Para acelerar el proceso de fermentación, se utilizan los residuos que quedan en la tina de fermentación o se usa una hierba llamada medicina del pulque. Esto es lo que les decía, lo que le llaman la muñeca.
El pulque es una bebida de origen prehispánico que tiene un carácter ritual, de modo que estaba prohibida para la mayoría de la población. Su consumo solo estaba autorizado para sacerdotes o personas de edad avanzada o guerreros. Transgredir esta prohibición, que solo se levantaba en ciertas celebraciones, era un delito que se castigaba con la muerte. Su carácter sagrado se manifestaba en las diversas ceremonias religiosas donde era ofrecido a los dioses, principalmente a Mayagüel, quien era la principal deidad relacionada con el pulque. Entre las deidades asociadas con el pulque destacan los dioses Ometochtli y Tepoztecatl. En náhuatl, el pulque se llama Octli y el aguamiel Neutli. Vamos a continuar con la bacanora. La o el bacanora es un destilado originario del municipio de Bacanora en el estado de Sonora. Se elabora a partir del crecimiento, fermentación y destilación, al igual que el tequila, mezcal, sotol y raicilla. Esta bebida se obtiene del agave tipo Angustifolia jau, o popularmente también denominado agave espadín, yaquiano o pacífico. Generalmente es una bebida incolora, de alta graduación alcohólica, variante entre 38 y 55 grados de alcohol. Fue considerado ilegal por un periodo de 77 años, no gozaba del permiso ni del apoyo del gobierno estatal o nacional para su producción, hasta que en 1992 se entendieron una serie de normas para poder desarrollar la industria nuevamente. Para el año 2000 obtuvo la distinción de denominación de origen en 35 municipios de la zona serrana de Sonora, convirtiéndose en el único destilado de agave en producirse en un solo estado de México. Actualmente existen en el país 4 destilados de agave con denominación de origen, los cuales son la bacanora de Sonora, el tequila de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, el mezcal de Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas y la raicilla en Jalisco y Nayarit. La palabra bacanora proviene de la lengua indígena de los ópatas, originalmente bacanoraco, y se interpreta como ladera de carrizos. Proviene de la raíz lingüística boca, que significa carrizo, y noraco, que significa laderas. El bacanora, no sé si ustedes lo conocen, es un tipo de mezcal un poco más seco. Yo creo que porque la zona en donde crece este agave es más árida, sí es más desértico, pero al mismo tiempo también tiene notas verdes como a chiles, a lechugas, a nopales, no sé, como a cualquier tipo de planta verde o de pasto. Y guarda estas notas, yo creo que porque al ser de un lugar árido, tiene que guardar más agua dentro de su cuerpo para poder permanecer vivo más tiempo. Ahora, vamos a ir a la raicilla. Al decir el extracto de la solicitud de declaraciones generales de protección de la denominación de origen raicilla, la raicilla es un líquido de aroma y sabor derivado de la especie del maguey empleado y del proceso de elaboración, diversificando sus cualidades por el tipo de suelo, topografía, clima, agua, los productores, graduación alcohólica, levaduras, entre otros factores que definen el carácter y las sensaciones organolépticas producidas en cada raicilla. La raicilla como producto terminado es un líquido que de acuerdo a su tipo es incoloro. Cuando madura en vidrio se vuelve amarillento, o también puede cambiar cuando madura en recipientes de madera. Y a veces, de hecho, también se aboca sin tener que madurarlo. Se obtiene por la destilación de jugos fermentados de la levadura mexicana, espontáneas o cultivadas, extraídas de la cabeza madura de los agaves Maximiliana Becker, Inaquidens Koch, Valenciana, agave Angustifolia jau o agave Rodacanta. Hay otros también, con la excepción del tequila Weber, el cual, como sabemos, su denominación de origen solo es para tequila. Hay también raicillas tatemadas, y cada raicilla tiene el carácter de cada lugar donde se cosecha. Dice, resumen de las características de la raicilla. Es una bebida 100% de agave, contiene entre 35 y 55 volúmenes de alcohol, tiene entre 30 gramos y 100 mililitros de metanol, máximo 300 miligramos o 200 mililitros, perdón. Es envasado de origen, su materia prima son agaves silvestres o a veces cultivados. Es una bebida 100% de agave que permite la mezcla entre distintas destilaciones de agaves silvestres o cultivados. Asimismo, es permitido con el objeto de obtener un sabor determinado. Puede realizarse destilaciones adicionales con ingredientes para incorporar sabores. Pueden incorporar a la raicilla directamente ingredientes para lograr sabores que se le conocen como abocado. Existen dos tipos de raicilla que por la región geográfica y los agaves que se utilizan tienen dos sabores evidentemente diferentes. Uno es la raicilla de la costa, que es aquella que está elaborada con los agaves Angustifolia jau y Rodacanta,
Y la otra es la raicilla de la sierra, la cual es elaborada con los agaves Maximiliana Becker, Insekiden Scotch y Valenciana. Ya saben que si quieren pueden pedirme más información. Tengo de hecho aquí varios agaves, se los voy a contar para que vayan más o menos identificando los nombres. Yo sé que ustedes conocen varios de estos. Uno es el Maguey Tobalá, el cual tiene de madurez entre 8 y 14 años, de sabor ahumado, ligero y sutil. También tiene notas frutales, se distribuye en Oaxaca y Puebla. El maguey arroqueño, el cual tiene una madurez de 8 a 18 años, aroma intenso, es suave al paladar, tiene notas herbales y persistentes. Es distribuido en Oaxaca, Puebla, Valle de Tehuacán y en el extremo oriental del río Balsas. Tenemos el madre cuiche, el maguey tepextate, el maguey papalote, maguey pulquero, maguey cenizo, maguey mexicano, maguey tecolote, maguey azul, maguey alto, maguey largo, maguey sierra negra. Entonces, si quieren que yo les ayude con algunas características de los agaves, ustedes me escriben y nos vamos por esa cuenta. Comparto la anatomía del agave para que también puedan tenerlo ustedes presente, para que conozcan las partes de un agave, que también está súper padre porque creo que siempre es importante conocer la anatomía de cada planta o cada ser vivo que nos rodea, sobre todo si estamos interesados. Ahora voy a contarles un poco acerca del uso médico en el que llegamos a utilizar los agaves. Y dice, bueno, mi escrito dice así: el agave, además de emplearse en la elaboración del tequila, es ampliamente utilizado por sus propiedades medicinales, por ejemplo, para controlar la diabetes, prevenir el cáncer de colon, la osteoporosis y la obesidad, como diurético, depurativo y también digestivo. Su origen y descripción del agave también es conocida con el nombre de pita, maguey, cubaya, mezcal o fique. Pertenece a la familia de la Agaváceae. Es una planta con hojas agrupadas en forma de rosetas. Es oriundo del continente americano. Es una planta con hojas agrupadas de forma de roseta. Es oriundo del continente solo americano, aunque ahora hay muchos países en donde también esta planta puede darse sin ningún problema, ya que tiene una resistencia a los climas. Tiene una distribución que se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta Colombia y Venezuela, incluyendo la isla del Caribe, que era lo que les comentaba hace rato. Tiene su denominación de origen, una gran cantidad de azúcares fermentables, lo cual se puede utilizar en la producción de aditivos alimenticios, como son jarabes de fructosa, la inulina. Se usa también como mostos fermentables para la producción de aditivos alimenticios, ácido láctico. Composición química del agave presenta el alto contenido de sólidos. Los fructanos también son como representativos de esta planta. El porcentaje total de los azúcares está formado por 75 partes de fructosa. El aguamiel de agave es un líquido, de hecho, de los más dulces. 100 gramos de aguamiel de agave contienen 530 gramos de extracto de nitrógeno, 4% de proteínas. Esta última cantidad, aunque parece baja, es interesantemente por su composición en aminoácidos esenciales. Es fuerte, el cual tiene lisina, triptofano, histidina, fenilanina, leucina, tirosina, metionina, valina y arginina, los cuales también son como aminoácidos que ayudan a que nuestro estómago se regenere. Contiene vitaminas como complejo B, niacina, tiamina, riboflavina, vitamina C, hierro, calcio, fósforo. Propiedades también en su planta, podemos tener esta parte alcohólica, la cual no solo puede ser para beberla, sino también para limpiar heridas o para mantenernos fuera de infecciones, si lo usamos como cutáneo.
Dice que también nos ayuda muchísimo a la gastritis y las úlceras, ya que la savia del agave tiene propiedades antisépticas externas e internas, siendo utilizada en este último caso para tratar desórdenes digestivos causado por el crecimiento de bacterias en el estómago y en los intestinos. En particular, la causante de las úlceras, como los que nos ayudan a resolver la gastritis, tiene prebióticos, los cuales también nos ayudan a recubrir nuestro intestino. Y dice también que podemos usarlo para postres, azúcar, saborizante de tamal, pan, como una levadura, condimento, barbacoa, mezcal dulce, fructuosas. El agave era como usado de muchas formas, ¿no? Para mantenernos sanos y para mantenernos en un balance también de salud. Como podemos ver, el agave es parte básica de nuestro árbol de crecimiento. Se podría decir que si lo vemos en una parte mitológica, es la raíz de nuestro árbol genealógico, ya que siendo la diosa Mayagüel la diosa de los agaves, siendo la madre dadora de vida de 400 conejos, nos va como enfocando esta historia en la que se refiere más realmente en que el agave es una base alimenticia que puede mantenerte con fuerza, vivo y trabajando pues aproximadamente 90 años sin problema, ¿no? Y vemos también aquí también un fuerte pilar de abastecimiento, sobre todo en otras épocas en donde la tecnología no ayudaba tanto a procesar pues todas las plantas o las frutas que teníamos a la mano. Entonces creo que era una de las frutas naturales que tenía más usos, más ciclos y también más beneficios. Chicas, espero que les haya servido la información. Tengo mucha más impresa por si alguien quiere que también se la pase. Y les agradezco muchísimo tanto su atención como la paciencia por esta parte del ruido. Y pues les mando un abrazo a todas porque para mí es súper bonito compartir el conocimiento, pero también es súper bonito haberlas escuchado a cada una de ustedes cuando han dado sus capacitaciones, sus clases, sus masterclass. Entonces les agradezco a todas por estar aquí, les mando un abrazo y espero podamos seguir compartiendo el conocimiento.